aquí en la radio de la Iglesia Cristo a las Naciones, en el día más bonito del año para mí, que es el día de que celebramos que Jesús resucitó, que tenemos un Dios vivo. Y yo recuerdo que por varios años he vivido en Estados Unidos y me gustaba, una de las cosas que me gustaba de los anglos cristianos es que llaman y dicen, He's alive, Él vive, nuestro Dios vive, Él no está muerto, Él tuvo que pasar por todo lo que tuvo que pasar, lo que estuvimos viendo simbólicamente esta semana, y lo hizo porque nos ama. Hace como 2 años tuve la oportunidad de ir a Israel y yo recuerdo que estaba sentado en un lugar que nunca olvido. Hay un lugar ahí donde se supone que es el lugar a donde enterraron a Jesús, y hay una tumba vacía, pero en el mismo lugar uno mira así como a 30 metros y está el Gólgota también, a donde la tradición dice que ahí lo crucificaron, a donde la Biblia dice que lo crucificaron. Entonces, ver los dos lugares desde el mismo puesto, el lugar a donde Él fue por amor a nosotros, y ver el lugar a donde lo pusieron, a donde supuestamente lo mataron y ahí terminaba todo, pero de ahí esa tumba está vacía. Hoy en los 5 continentes, en todos los púlpitos cristianos, celebramos el día más importante del cristianismo, es que nuestro Dios resucitó. Pueden ir a la tumba de Confucio y la hallan, pueden ir a la de Mahoma y la hallan con Mahoma adentro, al de Buda, pero si van a buscar la del Señor Jesucristo, lo que van a encontrar es de que Él resucitó, que Él no está ahí. Y ahora yo quiero compartir escrituras de lo bello, de lo precioso que nos dicen de que Jesús está vivo. Y revisando aquí en la Biblia todo lo que aconteció en la semana, yo creo que nos provoca tristeza. Los religiosos han tratado de hacer películas, inclusive en lugares como en Filipinas, como en México, en un montón de lugares de aquí, en Guatemala, un montón de lugares, la gente se flagela, la gente hace penitencia, la gente trata de agradar a Dios, pero el único y valedero sacrificio expiatorio es lo que Él hizo en la cruz por amor de nosotros. Dice Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él vino por amor. Yo siempre les digo a los hermanos acá en San Salvador de que había una reunión, no sé en qué restaurante, estaba Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ya el hombre había sido creado, Adán había sido creado, Eva había sido creado, los ángeles habían sido creados, y los ángeles fallaron unos, Adán y Eva fallan. Y qué oportunidad de parte del Trino Dios de decir, démosle una oportunidad al hombre para que se redima. Y me imagino yo que ellos tres dijeron, bueno, nadie puede redimir al hombre a menos de que uno de nosotros vaya. Y la Biblia, según Juan 3:16, que de tal manera nos amó Dios, estoy seguro de que Dios Jesús, Dios Hijo, ha de haber dicho yo voy, y Él vino, y sabes toda la historia, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y durante 30 años vivió una vida natural. Cuando era jovencito se quedó hablando con los doctores, pero de ahí ha de haber sido normal, pero cuando empezó su ministerio era para redimirlo. Fueron 3 años y medio por los cuales murió. Y quisiera compartir escrituras de la resurrección en Juan capítulo 11, versículos 25 y 26. Entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Él hablaba de la resurrección, pero que Él iba a resucitar, pero también nos ofrece que va a haber una resurrección. ¿Cómo pasa el tiempo? Hace no mucho estuve celebrando mis 62 años que por la misericordia de Dios he vivido. Y yo recuerdo que hace como 38 años alguien me habló del Señor y entró a mi corazón. Recuerdo que mi vida era con tope, limitada, triste. Yo ya no hallaba. Yo tenía como 22, 23 años y yo decía, bueno, y esta es la vida.
buscaba ver qué me llenaba, pero el día que le dije al Señor que entrara en mi corazón, algo pasó, hubo un despertar, hubo una resurrección, y eso es lo que sucede con los que nos congregamos, que hemos tenido la experiencia de la salvación, esa vida de resurrección. Yo he visto resurrección de muertos, he visto que han orado, porque la Biblia dice que también hay poder en el Señor, habla del poder de la resurrección. Jesús dijo, ahora, mi papá ya está con el Señor, mi mamá también está con el Señor. Ahora David declara algo, dice, ellos no pueden venir a mí, pero yo iré. Yo sé que físicamente no sé cuánto tiempo voy a vivir, pero una cosa sí sé, que mi Biblia, la palabra de Dios que tenemos, nos da esperanza que vamos a resucitar. Algunos van a resucitar para mal, pero el plan de Dios es que nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento y que tengamos resurrección. En Marcos 16, versículo 6, la Biblia dice, no se asusten, ustedes buscan a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar a donde lo pusieron. Y estando en Israel, andaba un hermano salvadoreño, un hermano en Cristo que se congrega con nosotros aquí en San Salvador. Y yo recuerdo que como un montón de turistas de todos los montón de países que van a ver lo del Señor, entonces se hacen colas y uno entra y se está ahí. Y yo, bueno, uno entra y se puede estar ahí en el lugar donde está la tumba vacía un ratito, y de ahí tiene que moverse porque hay otros que vienen. Yo recuerdo que mi hermano, que se llama Manuel, no quería salirse. Y yo le decía, ¿qué te pasa? Pero tenía la cara como transformada, de alegre, y me dice que siento bien rico acá. Sí, pero salite porque otros tienen que entrar. Entonces cuando yo recuerdo es la cara de él, de ver de que tenemos un Dios que ha resucitado, un Dios que podemos apelar a él, que podemos confiadamente entrar a su trono y decir, saber de que él está vivo y él me ayuda en cualquier cosa aquí en la tierra. Ahora, en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 14 dice, ¿acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con él. Va a haber una resurrección. Va a haber una resurrección, y los que creemos que va a haber, es uno de los fundamentos de la doctrina de Cristo que abre en Hebreos 6, la resurrección de Jesús, pero también una resurrección de nosotros. Quien tiene al Hijo tiene la vida. Ahora lo entierran a uno. Como pastor me toca andar en funerales, y algo que les voy a decir es bien simpático. Una vez me tocó ir al funeral de mi propio papá, de mi padre en la carne. Y bueno, fui y llegué temprano. Y la señora encargada ahí que estaba en el funeral me llamó y míreme, ¿usted viene al velorio de aquí de este señor? Sí. Mire, me dice, porque ellos lo arreglan, le retocan y para meterlo al féretro. Y me dice, este señor murió feliz. Y yo me quedé viendo, la señora identificaba, porque aunque traten de hacerles un seño, de hacerles cositas para que aparenten bien, si no tienen al Señor, ¿cuánta gente muere con tristeza pensando que se van a pelear por la heredad los hijos y un montón de cosas? Pero saber que nosotros podemos dormir en el Señor y resucitar luego para bien. En Lucas 24, del versículo 6 al 7 dice, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo para que tengamos una esperanza viva. Qué precioso es eso, saber que ese poder de resurrección no solo cambia mi vida, me da esperanza sabiendo que va a haber una eternidad diferente, que vamos a estar con Él. Y yo te voy a hacer una prueba ahora, tú vas a ir a tu iglesia y llega y bueno, desde me enseñaron a mí de ir a la iglesia a alabar y adorar a Dios y a recibir la palabra de Dios. No importa quién predicara, si era un apóstol, un profeta, un evangelista, un pastor, un maestro, un líder, un invitado, un misionero, pero siempre en el orden de la celebración siempre hay alabanza, música alegre,
danzamos, nos regocijamos, pero también hay música de adoración. Y yo creo que ahora va a ser bien propicio cantar, resucitó, resucitó, y Él vive y resucitó. Y sabe, me llena lo de Él. Lo que se canta me llena. Hay gente que usa himnarios que son bonitos los himnos. Hay gente que de la Biblia saca salmos. Hay cantantes profesionales cristianos que nos han bendecido con un montón de melodías. Pero qué bonito venir y traer un cántico nuevo en mi corazón al Dios que resucitó y al que me ha resucitado, al que tengo una vida. Yo me levanto en la mañana sabiendo que hay un nuevo amanecer, y cuando tengo problemas, yo sé que Él está conmigo, que Él ha prometido estar conmigo, y ese poder de resurrección me permite vivir una vida diferente, me permite vivir una vida de alegría. Y en Mateo 28, del 5 al 6, el ángel le dijo a las mujeres: no tengan miedo, sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está acá, pues ha resucitado. Tal como dijo, vengan a ver el lugar donde lo pusieron. No, quizás no creían, pero cuando fueron a ver, vieron que Él no estaba allí. Hay mucha gente que no cree. Yo no creía, pero el día que le di una oportunidad en mi corazón al Señor y abro la Biblia, me doy cuenta que lo que Él dice es verdad, que hay una esperanza, que Él no está ahí. Y ese poder, insisto en esto, que Él resucitó de los muertos a Jesús, ese poder resucitará nuestra vida. Yo pastoreaba en México, yo recuerdo que cantábamos: si el mismo espíritu que a Cristo levantó mora en ti, mora en mí, Él vivificará tu vida. Y es el mismo espíritu, por eso hay alegría, hay esperanza. Podemos con toda seguridad ir a un lugar y decirle a la gente que hay esperanza, decirle a la gente que se puede, ir a los hospitales, ir a las clínicas, ir a donde los enfermos y decirles que el poder de resurrección del Señor Jesús te va a permitir vivir una vida, recibir salud, recibir sanidad, recibir restauración, recibir esperanzas. Ahora, dice en 1 Corintios 15, 21, que la muerte vino por medio de un hombre, pero también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Cuando Dios crea a Adán y crea a Eva, lo creó y lo puso en un lugar y se comunicaba con él. Creo que hablaban, pero Dios le trazó territorio y le dijo: de esto no podés hacer. Entonces, cuando Adán no cumple con eso, el Señor lo busca y le pregunta a Adán: ¿qué pasó? Y bueno, se dieron cuenta que estaban desnudos. Ustedes conocen la historia, pero lo tremendo de esto es de que cuando Satanás llega a tentar a Jesús, en Lucas capítulo 4 le dice: porque yo tengo las llaves y a quien quiero se las doy. ¿Quién era el que pecando le dio las llaves del reino a Satanás? Adán. Ahora, ¿qué hizo Jesús? Jesús en la cruz del Calvario, perdón que me agache, que ayer estaba buscando escrituras. En Efesios, en el capítulo 4, dice que ese que subió no es el mismo que descendió a las partes más bajas de la tierra, llevando cautiva la cautividad. Y en Primera de Pedro dice que fue y a predicar a los espíritus encarcelados. ¿Qué significa la señal de Jonás en Mateo 12, 38, 39 y 40? Le preguntaron qué señal es. Dijo: destruyan este templo en 3 días. Lo voy a levantar. Y estaba hablando de la señal de Jonás. Jonás estuvo en el pez 3 días y 3 noches. Ahora, lo matan a Jesús supuestamente el día viernes. ¿Y a dónde fue ese tiempo? Yo creo que el diablo debe haber dicho: ya estuvo, ya era mentira todo lo que decía. Dice que descendió a las partes bajas de la tierra, tomando cautiva la cautividad. ¿Y sabes lo que hizo? Lastimosamente no tengo llaves acá para enseñarte. Le fue a quitar las llaves, pero no se las fue a quitar de la manera de: don Satanás, ¿me las puede prestar? No, se las quitó, y ahora son las llaves del reino que Él nos da a nosotros a través de la resurrección. Por eso podemos encontrar salvación, liberación, restauración, preservación, sanidad, prosperidad, y a quien quiero las doy y nosotros las agarramos. Y yo creo que si
de todos los que me están escuchando en varios países, y si yo les preguntara cuántos de ustedes han recibido las llaves del reino, cuántos han sido salvos, la levantamos todos, cuántos han recibido sanidad, Él sanó mi corazón. Y cuando he tenido líos, siempre he confiado. Han habido como 3 ocasiones en la vida que yo digo, de esta no salgo. ¿Y sabe lo que ha pasado? Cuando me doy cuenta, recuerdo que hace un montón de años yo me sentía bien mal y estaba en el aeropuerto de la ciudad de Houston, Texas, en Estados Unidos, y yo sentía que como que una oleada, pero así fea, de demonios, venía a atacarme. Y yo estaba sentado solo así, y hubo un momento que me sentí como hasta aturdido y me sentía bien mal. Y yo decía dentro de mí, Dios mío, ayúdame. Señor, aplica tu sangre, yo soy tuyo, yo te pertenezco, tú me has salvado, tú has hecho cosas bien bonitas en mí. Y fue un ataque y luego se calmó. Y hace más o menos como unas 4 semanas tuve que volar de allí, venía de Florida y tuve que hacer escala ahí en Houston. Y yo recuerdo que, no voy a decir la marca del café también, fui a comprar un café y me senté y yo estaba diciendo, ¿cómo ha sido Dios de bueno? Recuerdo hace más de 20 años que me sentí tan mal acá y ahora puedo con alegría decir, Él me ayudó, Él fue fiel, Él es verdadero. ¿Qué implica la resurrección para mí? Triunfo de Dios. Lo que promete lo cumple. Triunfo sobre principados, potestades y todo. Cuando Él dijo consumado es, se abrió el velo. Pero pasaban esos 3 días. Luego se aparece, inclusive algunos como Tomás no creían. Se les mostró varias veces, dice que con pruebas indubitables, mostrándole que Él estaba vivo. Ahora es un triunfo de Dios. Ahora nosotros es nuestro triunfo porque es triunfo de Dios y de los de Dios. Ahorita toda la gente con alegría, creo que ya nos vamos a ir a vestir bien para ir a celebrar que Él vive, que Él, yo sé que esta Semana Santa algunos merecidamente han ido a la playa, vienen hasta bien bronceaditos a las piscinas, a la montaña y todo. En Estados Unidos los latinos este día siempre van a los parques a celebrar. Yo recuerdo una vez en el este de Los Ángeles, en la iglesia que yo le ayudaba a mi pastor Samuel Rivera, recuerdo de que íbamos y era bien especial, llevábamos la guitarra, adorábamos, la gente llegaba, se hincaba y hacía promesa que ese poder de resurrección lo agarraban y que no lo iban a soltar todo el año y que el siguiente año iban a estar ahí en el parque recordando que Él es bueno y que para siempre es su misericordia. Y aquí en el libro de Filipenses, en el capítulo 3, versículo 10, dice, lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. No todo es bonito. Yo creo que si pregunto quiénes han pasado por pruebas duras, creo que las podemos levantar todos. Quiénes han tenido aflicciones, quiénes han tenido limitaciones, pero lo que hemos notado es de que Él nos lleva siempre de triunfo en triunfo. Hice una canción de ahí del libro de Filipenses. Ojalá la esposa de mi pastor estuviera escuchando, porque a ella yo se la canté una vez, que decía, en las manos de Jesús mi vida está, y venga lo que venga y pase lo que pase, Él conmigo estará. Más que vencedor, más que vencedor, más que vencedor, ese soy yo en Jesús el Salvador. Él a mí me prometió que conmigo había de estar y tengo la seguridad que Él conmigo habrá de estar. Más que vencedor, ese soy yo en Jesús mi Salvador. Ahora, mira qué precioso es saber de que tenemos un Dios vivo, un Dios bueno, un Dios disponible, que le oramos al Padre en el nombre de Jesús y con la ayuda de Él recibimos respuesta, vida y vida en abundancia. No sé, la gente religiosa quizás esté triste, es un día normal para ellos, o la gente que no conoce al Señor, pero para nosotros hay esperanza. Podría pasar horas y horas contando tantos testimonios de gente, y quiero hablar, ahorita se me viene a la memoria
hace años, en un lugar que íbamos a predicar y a ministrarle a la gente, llegó una señora bien elegante, pero la señora, la ropa era bien elegante, la forma del pelo y todo, pero su aspecto era triste. Y lo que me llamó la atención que es que todas las mujeres usan perfumes. Pero el encargado me dijo, oiga, pastor, véngame, yo necesito que hable con esta señora. Y la señora empezó a decirme de que estaba sola, que sus hijos la habían abandonado y que ella había echado adelante con todo en la vida, que tenía un trabajo, que era una profesional y todo, pero que poco a poco ella ya no hallaba qué hacer, ya hasta había considerado suicidarse. Y yo le decía, oiga, y usted lo que necesita es al Señor. Y la señora solo se me quedaba viendo. Y como tengo la costumbre de que cuando son mujeres, no me gusta mucho hablar con ella. Llamé a mi mujer y le dije que sí podía hablar con ella. Y Reina habló con ella. Y bueno, la señora recibió al Señor. Yo ya no la volví a ver durante un mes. Pero luego apareció en la iglesia. Ya ella bien bañada, bien todo. Y de repente apareció su hijo y apareció todo. Y es que llegó el poder de resurrección de Jesús. Si tú me estás escuchando y no conoces al Señor, te estás perdiendo de lo mejor. Y lo mejor es el Señor Jesucristo. Lo mejor es el Señor Jesucristo. Y un día yo estaba en el cafetín acá. Y estaba sentado y la señora llegó. Y a veces, no sé, quizás, no sé cuál es la razón, que a veces como que me estoy concentrado en otras cosas y me dice, ¿qué tal? Bien, le digo yo, ¿se acuerda de mí? Y yo me le quedo viendo y yo le digo, con todo respeto, no. Mire, me dice, yo hablé con usted, ¿se acuerda una vez? Ah, pero era diferente. Era una señora que en los ojos se le miraba esperanza. Era una señora que había encontrado la verdadera vida, que solo la resurrección de Jesús nos puede dar. Yo te bendigo, yo declaro, quiero que oremos y que le digamos todos al Señor Jesús, entra en mi corazón, perdona mis pecados y límpiame con tu sangre y apunta mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Jesús, porque conforme a tu palabra soy salvo y te reconozco como mi Salvador y mi Señor. Y ahora, tú que tienes problemas, ahora es un día bien especial, es un día de ponerle stop a cualquier ataque del diablo, a cualquier cosa, y di, Jesús, con tu poder de resurrección, ayúdame. Creo en ti, confío en ti, voy a ir a la iglesia, a oír tu palabra, y la fe que viene por el oír, y al oír la palabra de Dios, que me va a dar el buen pastor, a mí, que soy una oveja tuya, y tú me vas a sacar adelante. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y la próxima semana vamos a tomar, yo me voy a ir a tomar el café literal, pero qué café más rico que el café de Jesucristo, el expreso que me permite sacudirme para darme cuenta que hay una nueva vida, que hay esperanza. Que Dios te bendiga y bendiciones, saludes y lo mejor de Dios para ti y para tu familia.